Salmo 93 dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Vamos a orar, amén. Gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso con nosotros, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí otra vez más, Señor. Gracias porque todo es por tu misericordia, Señor. Todo es por tu bondad, Señor. Por tu, Señor, benevolencia que podemos, Señor, venir hacia este lugar, Señor, y doblar nuestras rodillas, Señor, y alzar nuestro clamor hacia ti, oh Dios, y rogarte, implorarte, derramar nuestras lágrimas y rogarte, Señor, ante ti, oh Dios Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos permites hacer esto, Señor. Gracias te damos, Dios. No hay palabras, Señor, que puedan agradecer tu grande bondad, Señor, para con nosotros, oh Dios. Perdona, Señor, perdona en esta tarde, Señor, todas nuestras maldades, Señor. Perdona nuestros errores. Perdona, Señor, todo aquello, Señor, que hemos hecho y que te ofende, Dios, porque realmente, Señor, dice tu palabra, Dios, que no hay nadie en esta tierra, Señor, que esté sin pecado. El apóstol Juan, Señor, así lo confirmó y dijo que el que dice no tener pecado se hace mentiroso a sí mismo, Señor. Te adoramos, Señor. Venimos ante ti, Padre, pidiendo que recibas nuestra adoración, Señor, y que seas tú el que se corone con nuestra alabanza y nuestra adoración, Padre. Tú eres grande. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados,
sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
que soy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias por todas tus grandezas y por todas las maravillas que haces en nuestras vidas, Padre. Que seas tú el que siempre reciba nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, que estamos todos aquí, Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro y mar de cristal. Amén, hermanos, así le damos el lugar al quien le corresponde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, amén, rápidamente. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos en esta noche por el privilegio que nos das de estar vivos, Señor, de estar en este lugar. Uno de los momentos más especiales, Señor, que tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, Señor, es el venir a tu casa y poder adorarte y poder bendecirte, poder hablar contigo y expresarte todas nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras necesidades. También, Señor, nuestra acción de gracias. Pero también, Señor, es un momento donde después de hablarte, ahora vamos a escucharte a ti, Señor. Te pedimos que en esta noche lo que vayamos a oír, lo que vayamos a aprender, Señor, marque nuestras vidas, Señor, y nos haga tomar decisiones, Señor, que afecten nuestra vida y que sea para el beneficio, Señor, de tu pueblo, del evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, danos la gracia, la fuerza, la sabiduría, Señor. Que toda esta historia que estamos conociendo, aunque no es, Señor, toda en su totalidad, pues abarcar, Señor, 20 siglos de historia que tiene, o más de 20 siglos de tu iglesia, Señor, sería imposible, Señor. Pero ayúdanos, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos un espíritu de humildad, de sencillez. Ilumínanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y en el nombre poderoso de Jesús lo recibimos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Y vamos a leer este versículo que probablemente después de unas 10, 15 veces que lo hemos leído, no los estamos aprendiendo o no los debiéramos ya de haber aprendido. Pero dice así la palabra de Dios, hermanos, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. En el libro que estoy usando, hermano, como ayuda de estudio, el periodo que estamos estudiando, que es la iglesia medieval, que también se le conoce, hermano, como la iglesia o el periodo de la Edad Media, o el periodo del oscurantismo, o la Edad Oscura, es lo mismo. ¿Cuántos se recuerdan qué significa la palabra cruzada? ¿O qué entendió usted por cruzada? ¿Se recuerdan, hermano? ¿Alguien se acuerda, hermano, la definición de cruzada? ¿O qué se llevaba a cabo qué era una cruzada? No me diga la cruzada de Jorge Raskin en mi tiempo. Ya está con el Señor, de cruzada, porque así decían: gran cruzada en Pico Rivera con Gille Ávila, cruzadas. Bueno, me pareció interesante recordárselo. La definición para cruzada, desde el año 1270 en adelante, a cualquier guerra emprendida en favor de la iglesia se le denominó cruzada. ¿Qué era una cruzada, hermanos? Una guerra. Cualquier guerra que se emprendiera en favor de la iglesia, y aquí ya estamos hablando de la iglesia tradicional, que ya tenía el dominio, que ya, hermano, tenía el poder absoluto incluso sobre reyes. Se recuerda que sobre reyes, sobre emperadores, le decía, la semana pasada veíamos de alguien, hermano, de un papa que le decía al rey o al emperador: ¿sabes qué? Te separaste, te divorciaste de tu esposa, pues yo te digo, tienes que recibirla de regreso. Y tenía que hacerlo. Era tal el poder que tenían estos hombres, hermano, que incluso, hermanos, cuando ellos decían que se iba a hacer una guerra en favor de la iglesia, lo hacían, y a eso se le llamaba cruzada. Escuche esto. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado esta palabra que voy a mencionar. Aún en contra de los herejes. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Herejes. Y los herejes, hermano, para la iglesia tradicional son aquellos que no están de acuerdo a sus doctrinas, de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a lo que ellos, hermano, enseñan y practican. En todo caso, hermano, dice aquí, aún en contra de los herejes en países cristianos. Yo todavía me recuerdo que posiblemente tenía 6, 7 años, hermano, que a nosotros los cristianos o nos decían aleluyas, hermanitos. Algunos más tremendos nos decían que éramos herejes. Entonces todos aquellos que hermano no están de acuerdo a esas doctrinas, a ellos les llaman herejes. Ok. Y esto era lo que significaba, hermano, una cruzada. Me llamó la atención también esto que encontré. Al principio el poder eclesiástico fue aumentando grandemente por las cruzadas. El poder eclesiástico. Las iglesias convocaban las guerras y de esta manera mostraban su dominio. La iglesia, hermano, en el corazón de Jesús, la iglesia era para que tuviera el poder, hermano, sobre las huestes de maldad, sobre corazones que le entregaban su vida, hermano, a Jesús y que querían vivir de acuerdo al evangelio, a la palabra de Dios. Pero esta iglesia tradicional, estos hombres, hermanos, llenos de orgullo, de poder, de prepotencia, de autoridad, hermano, iban aumentando su poder gracias a las cruzadas. Dijimos que la iglesia convocaba las guerras y de esta manera mostraba su dominio. O creías o te sujetabas a la fuerza. No era que si querías. Sobre príncipes
y sobre naciones. Ya lo dijimos hace rato, no importaba qué autoridad, si era rey, si era emperador, no importaba. Se tenían que someter ante el poder eclesiástico. Además, escuche esto, hay una entidad o hay un nombre poderosísimo, y voy a decirlo, y aunque algunos me escuchen, no lo digo, hermano, tratando de hablar mal de nadie. Lo dije ya, hermano, yo no escribí la historia, yo no fui el culpable de que esas acciones se hicieran, solamente estamos estudiando historia. Y estas personas, una entidad poderosísima económicamente, rica, hermano, con bienes, con propiedades, es la iglesia católica, apostólica romana. Porque ¿cómo obtenían ese dinero? ¿Cómo obtenían, hermano, esos beneficios? ¿Cómo obtenían todo ese poder? Pues no era, hermano, por bendición de Dios, no era porque trabajaran, porque ahorita vamos a ver algunas cosas, hermano, que se empezó a hacer ahí, tomando algunos versículos fuera de contexto y haciéndolos doctrina. Además, la iglesia compraba tierras o adelantaba dinero a los cruzados, quienes tenían que ofrecer sus tierras en garantía. Fue así que la iglesia aumentaba considerablemente sus posesiones en toda Europa. Y en la ausencia de gobernantes temporales, los obispos y los papas ganaban dominio. Pero al final la vasta riqueza, la arrogante ambición de los clérigos y el uso sin escrúpulo que hacían del poder despertó el descontento y ayudó a preparar el camino para el cercano levantamiento contra la Iglesia Católica Romana en la Reforma. Vamos a ver, hermanos, así a grandes rasgos, el desarrollo del monacato, el arte y la literatura medieval. También vamos a ver, es rápido la información, hermano, no quiero abundar tanto. También vamos a ver los comienzos de la reforma religiosa, los eruditos y los líderes de ese tiempo. Ok, dijimos que durante el siglo IV, hermano, ya vimos anteriormente, se originó la vida monástica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos se recuerdan qué es la vida monástica? Se apartaban, pero son los monjes y las monjas. Eso es el monacato. Entonces, se originó la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto. Se separaban en las montañas. Dijimos que hubo alguien bien diferente y se subió a vivir en la copa de un árbol, y allá estuvo, hermano, hasta que murió. Dijimos que eran hombres, hermano, que sabían la Biblia, pero que decían: me voy a apartar de este mundo, me voy a apartar del pecado, y se iban. Ok, resulta, hermanos, que este movimiento se desarrolló lentamente en Europa, pero en la Edad Media hubo un gran desarrollo. Aquí, hermanos, se fue para arriba, empezaron a practicar de una manera tremenda, tanto entre los hombres como las mujeres. El número de monjes y monjas aumentó de una manera considerable, con resultados buenos y malos. En Oriente, las primeras ascetas vivían aparte, o los primeros monjas, cada uno en su propia caverna o cabaña o sobre su pilar. Pero en la Europa occidental formaban comunidades y vivían juntos. Al crecer estas comunidades fue necesaria, escuche esto, hermano, fue necesaria alguna forma de organización y gobierno. Alguien tenía que gobernar sobre esos monjes y sobre esas monjas. Y en el transcurso del tiempo surgieron 4 grandes órdenes. Solo anote los nombres de estas órdenes, de estos grupos de monjes y de monjas. La primera orden, el primer grupo, se le llamó la de los benedictinos. No sé si alguna vez lo han escuchado.
Esto lo puede ir a investigar, hermano, qué hacían ellos. Le voy a leer un poquito de esta orden. Fue fundada por San Benedicto en el año 529 después de Cristo, en Monte Cassino, a mitad de camino entre Roma y Nápoles. Esta orden llegó a ser la mayor de las comunidades monásticas de Europa y en su primer periodo promovió la cristianización y civilización del norte. Sus reglas requerían obediencia al superior del monasterio. ¿Se acuerda que dijimos que como crecían, tenía que haber alguien que gobernara sobre ellos? La no posesión de bienes y la castidad personal, esta orden era muy industriosa. Talaba bosques y secaba y saneaba pantanos, labraba campos y enseñaba al pueblo muchas artes útiles. Muchas de las órdenes fundadas más tarde fueron ramificaciones de la orden de los benedictinos o surgieron como consecuencia de ella. Ok, usted puede aumentar su información respecto a esta orden o a este grupo de monjes y de monjas. La siguiente, ¿cuántas órdenes dijimos o cuántos grupos? 4. La orden de Cister no con S como si fuera hermana, no, Cister con C de casa. Cister surgió por el año 1098, procurando fortalecer la disciplina benedictina que se estaba corrompiendo. Su nombre viene de Citenaux, en Francia, donde San Roberto la fundó. Pero en 1112 San Bernardo de Claraval la fortaleció y la reorganizó. Los cistercianos prestaron gran atención al arte, la arquitectura y en especial a la literatura, copiando libros antiguos y escribiendo muchos nuevos. Si hay algo que tenía la iglesia, hermano, y lo vamos a ver más adelante, los grandes artistas, hermano, daban sus dibujos, su arte, y lo tenían ahí en las iglesias, en los salones. Entonces, hermano, estas órdenes hacían todo esto. La siguiente orden o el siguiente grupo, como usted quiera llamarle, la orden de los franciscanos. Ya su nombre lo dice. La fundó San Francisco de Asís. ¿Cuántos han escuchado este personaje? San Francisco de Asís. En 1209. Bueno, solo ponga el nombre de la orden. Ya después usted lo busca, porque es mucho estar anotando, pero solo subrayé un poco para no leerle todo el libro. Este fue uno de los hombres más santos, devotos y digno de afecto. De Italia se esparció rápidamente por toda Europa y llegó a ser la más inmensa de todas las órdenes. ¿Cuál fue? Los franciscanos. Se dice, escuche esto, se dice que en la peste negra, ¿cuántos han escuchado esta enfermedad? Se dice que en la peste negra, la plaga que se esparció por toda Europa en el siglo XIV, más de 124,000 monjes franciscanos perecieron mientras prestaban ayuda a moribundos y enfermos. Por el color de su hábito llegaron a conocerse como los frailes grises. Y tenemos otro que estos a lo mejor sí los han escuchado, los dominicos. ¿Lo han escuchado? Hay unos libritos, hermano, que publicó un hombre, bueno, me recuerdo del apellido nada más, Chick. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Los que todavía van a las librerías y traen muchos mensajes, muchas historias ahí, hermano. Pues este hombre hablaba de los dominicos, y no está hablando, hermano, de un plátano pequeño como
Allá en mi país hay unos amarillos así chiquititos, así les llaman los ¿sí es así, hermano? ¿Dominicos? O dominicanos, no, dominicanos es otro, dominicos, pero no está hablando de esta orden. Bueno, este grupo, hermano, de monjes y de monjas era una orden, escuche, española. Los dominicos eran, por supuesto, eran españoles, brother. Que Santo Domingo fundó, oiga, Domingo, de ahí viene dominico, en 1215, y se extendió por todos los países de Europa. Estos se diferenciaban de las otras órdenes en que eran predicadores que iban por doquiera a fortalecer la fe de los creyentes y se oponían a las tendencias herejes, siendo más tarde los más feroces perseguidores de los herejes. ¿Quiénes eran los que perseguían más a los herejes? ¿Qué orden de monjes y de monjas? Los dominicos, chiquitos, pero bueno, no eran chiquitos, pero los españoles, dominicos, hermano, eran feroces. Por su hábito se les conocía como los frailes negros. A estos, junto con los franciscanos, también se les llamaba frailes mendicantes, porque dependían para su sostén, escuche, de las limosnas que se recogían de puerta en puerta. Además de esta, había órdenes parecidas para las mujeres. Ok, la Edad Media, hermanos, así como fue creciendo el monacato, así fue como fueron creciendo, hermanos, las órdenes de monjes y de monjas. La Edad Media, hermano, hubiera sido en verdad un vacío. Los monjes, escuche esto, hermano, no cualquiera, hermano, ocupaba un lugar de monje o de monja. No, perdóneme la expresión, no era una persona, un hombre o una mujer cualquiera. Tenía que ser noble, tenía que ser diferente, porque los monjes eran los principales maestros de la juventud. O sea que los monjes eran personas estudiadas. Y voy a decir algo respecto a nosotros como cristianos. Si ellos, no teniendo la verdad y teniendo muchas doctrinas que no tienen su base, hermano, en las Sagradas Escrituras, se preparaban, eran personas nobles, ¿cómo no los que predicamos la palabra de Dios, hermano? Cuando habla de nobles, habla de diferentes, habla de especiales, habla de personas, hermano, que no eran del vulgo. Porque ahorita le voy a dar una información. Eran maestros. En mi país, en mi tiempo, hermano, las personas más respetadas eran los maestros. Porque sin los maestros, hermano, una sociedad se queda analfabeta. Y yo sé que esto no lo van a conocer. Nunca me gusta promover películas, pero una película que veía fue la de Cantinflas, el profe, el maestro. Llegaban, hermano, en aquellos tiempos los maestros a lejanas tierras y solo había una escuela y solo los niños no se les enseñaba. Y si no se les enseñaba, el pueblo, no eran ciudades, pero hermano, estaban en estancamiento. Y sabe que los potentados, los poderosos, los clérigos, más hay un pueblo ignorante, más, hermano, fácil los pueden dominar. Me recuerdo que decían, mientras el pueblo no sepa, más los dominamos. Y cuando llegó esta es una película, pero tiene sentido, tiene parte de verdad. Este profe nos está causando problemas porque está abriendo los ojos de los ignorantes. Entonces, si estos monjes, hermano, le enseñaban a la juventud, no eran cualquier persona.
La mayoría, escuche esto, la mayoría de las universidades y escuelas de la Edad Media surgieron, ¿dónde cree usted, hermano? En los monasterios. La mayoría de universidades y de escuelas de la Edad Media surgieron en los monasterios. Y aquí póngame Mateo capítulo 8, verso 14. El monacato presentaba la vida célibe, se le conoce como el celibato, como la más elevada, una vida lo más elevada. Tienes que mantenerte en castidad, no tienes que casarte. Y ellos tienen una doctrina de que todos los que sirven, los monjes, las monjas, no le voy a decir sacerdotes porque no son sacerdotes, los curas, hermano, no pueden casarse, tienen que vivir una vida de celibato. Pero ¿qué dice la Biblia? Y dijimos que ellos tienen como su primer papa, ¿a quiénes dicen ellos que es su primer papa, hermanos? Pedro. Entonces deberían de seguir el ejemplo de Pedro. Pedro no se quedó en celibato, no vivió una vida como la más elevada, hermano, una vida celibato. Mire lo que dice. Yo sé que usted no va a decir ahí, no dice el nombre de su esposa, pero deducimos por el versículo. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a quién, hermano, a la suegra de postrada en cama con fiebre. Eso quiere decir que Pedro era casado. Entonces no tiene, hermano, no tienen bases bíblicas para decir eso, siendo que ellos tienen a Pedro como su primer pontífice, vicario de Cristo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Ahora no vamos a hablar de Pedro, ahora vamos a hablar de otro hombre que también tiene mucha autoridad en las escrituras, Pablo. Oiga esto, hermano, está hablando de su apostolado y hace unas preguntas tremendas. Dice: no tenemos derecho de traer con nosotros, ¿qué, hermano? Una hermana por mujer. O sea que el ser casados, Pablo lo veía como, ¿qué, hermano? Un derecho. O sea que él sabía que más adelante, hermano, personas iban a malinterpretar, o yo no sé de dónde iban a sacar, hermano, esta doctrina. Dice: no tenemos derecho de traer nosotros una hermana por mujer. Y ahora escuche, los que Jesús llamó, los que Jesús les enseñó y los que Jesús dejó para que expandieran su reino, para que expandieran su iglesia, la iglesia verdadera de Jesucristo, dice: como también, ¿qué, hermano? Los otros apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles también se casaron y tenían. Resulta, hermanos, que esta doctrina trajo muchos problemas. Y no vamos a estudiar cada papa, hermano. No vamos a dar la biografía. Pero por favor, hermano, si usted gusta y desea, estudie, hermano, la vida de los papas, de las monjas, de los monjes, y se va a dar cuenta, hermano, cuánto pecado había en los monasterios. Porque se les prohibía, hermano, vivir una vida, hermano, como Dios la estableció, que se casaran, que tuvieran familia, que tuvieran hijos. Pero ellos empezaron a enseñar que la vida célibe, el celibato, la castidad era la más elevada. Y como las personas, acuérdese que, hermano, no tenían acceso a las escrituras, hermano, no sabían lo que decía la Biblia, le creían todo lo que los clérigos decían. Pero, hermano, a escondidas era un desorden total. Entonces dice aquí, hermano, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y también otra vez vuelven a mencionar, ¿a quién? Y Cefas, a Pedro, o sea, todos ellos. Pablo está diciendo: yo también tengo derecho, pero no lo voy a hacer porque yo quiero servir al Señor.
yo. No está dando, hermano, una doctrina, no está diciendo todos. Pablo dice, si alguien tiene don de continencia, que no se case. Pero el que no se contiene, mejor que se case. Más vale que se case a que se esté quemando. Pues estos se quemaban, hermano. Estos se estaban quemando y mejor apagaban su fuego en los monasterios, hermano. Era terrible. Lea, estudie un poco la historia de algunos papas. Y hay muchos libros. Hay un libro que se llama, lo hemos dicho más de alguna vez, Babilonia, Misterio Religioso. Si quiere anotarlo, cuando digo cómaselo, léalo. Babilonia, Misterio Religioso. Otro que se llama Cortinas de Humo. Ahí habla un poquito, hermano, de tantas cosas que han pasado. Entonces, todo esto, hermano, lo que ellos enseñaban estaba en contra de las escrituras. Obligaba a la adopción de la vida monástica. Escuche esto, hermano, a incontables millares de hombres y de mujeres. Pero los hombres y las mujeres que los reclutaban, aquí es donde ya le mencioné hace rato, eran los más nobles de su época. Nobles no está hablando de sencillos y ay, qué noble es el hermano, qué noble es la hermana, qué corazón. No. Está hablando de gente importante, de gente, hermano, preparada, gente, hermano, y dice, los hogares y las familias no lo formaban los mejores hombres y las mejores mujeres. ¿Por qué las familias no podían ser formadas por los mejores hombres y las mejores mujeres? ¿Dónde estaban esos mejores hombres y esas mejores mujeres? En el celibato, en los monasterios. Entonces mire cómo se vivía en ese tiempo. Sino por los ideales inferiores. Aquí el historiador de la historia de la iglesia dice que las familias eran formadas por los ideales inferiores. Los que no les gustaba el estudio, eso me lo estoy inventando yo. Los que no les gustaba sobresalir, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a ir Porque las monjas y los monjes estudiaban mucho. No, yo me voy a tener hijos. Entonces así eran como eran formados las familias. Recluía multitudes para que no solo participaran de la familia, sino también de la vida social, cívica y nacional. Los monjes y las monjas no podían participar de la vida social, de la vida cívica y de la vida nacional. Tanto en la guerra como en la paz, los hombres capacitados que se necesitaban en el Estado estaban ociosos. Escuche esto. Estaban ociosos en los monasterios. Se ha asegurado que Constantinopla y el Imperio Oriental pudieron haberse defendido de los turcos si los monjes y eclesiásticos hubieran tomado las armas y peleado por su país. Y aquí viene lo triste de todo esto. El aumento de la riqueza de los monasterios condujo a la indisciplina. Tenían tanto dinero, hermano, que todo esto condujo a la indisciplina, al lujo. ¿Usted cree que ese tipo de personas, hermano, comían lo más sencillo como las familias pobres? ¿Usted cree que ellos vestían de lo peor, hermano? Ellos tenían una vida de lujos. A la sociedad y a la franca inmoralidad. Se daban vuelo allá dentro de los monasterios. Es tremendo, es triste, es lamentable. Muchos conventos, escuche esto, hermano, se convirtieron en lugares de iniquidad. ¿Qué entiende usted por iniquidad? Todo lo inmoral, todo lo pecaminoso. Ellos decían, hermano,
que el celibato era el nivel más alto de vida, pero lo que vivían allá adentro era terrible. Cada nueva orden buscaba reformación, pero a la larga sus miembros degeneraron a los más bajos niveles de conducta. En un principio, los monasterios se sostenían por la labor de sus ocupantes. En un principio, eran ellos los que enseñaban el arte, eran ellos los que enseñaban. ¿Se acuerda que algunos de las órdenes que mencionamos, hermano, saneaban, hermano, los pantanos? ¿Se recuerda? Que eran artistas. Al principio era así. Los monasterios se sostenían por la labor de sus ocupantes. Sin embargo, en los siglos subsiguientes, su labor casi cesó por completo, y monjes y monjas se mantenían de las rentas de sus propiedades, que aumentaban sin cesar, y por las contribuciones que se imponían a la fuerza a las familias ricas y pobres. Ve usted que no solamente el Papa Universal o el Padre Universal, el Sumo Pontífice, hermano, tenía mucho poder, mucha economía, mucha autoridad. También los monjes y las monjas tenían ese poder, hermano. Es tremendo. Tanto que imponían, hermano, imponían rentas de sus propiedades, que dijimos que aumentaban. Todas las propiedades de bienes raíces de las casas monásticas estaban exentas de contribución. Y se recuerdan que todos los que formaban parte del clérigo no podían ser juzgados, hermano, por una corte de gobierno, por una corte normal. Ellos fundaban, ellos tenían, hermano, su propio gobierno. Y ya dijimos qué es lo que sucedía cuando faltaban, hermano, a la moral o a la conducta que no se les permitía. Ellos no pagaban, hermano, impuestos. Ay, me llega esto. Por eso, siendo cristianos, hermano, no pagar impuestos. ¿Cómo estamos con el tío Sam? No vaya a ser que estemos viviendo una vida de monjes y de monjas, de monacato, de decir, yo soy hijo de Dios. Aquí, ahora que estamos viendo lo de los papeles, hay una regla, no sé, se les llama non-profit a las iglesias, en español, ¿cómo es? No lucrativo. No lucrativo, pero no está hablando de que nosotros todo lo que hagamos, de que si trabajamos, no está hablando de eso. Pero estas personas, hermano, no pagaban taxes, estaban exentas de contribución. De este modo, una carga que siempre aumentaba y que al final se hizo insoportable, se colocaba sobre la sociedad fuera de los conventos. Su rapacidad los condujo a la extinción. En el principio de la reforma, y la semana que viene vamos a ver, hermano, la iglesia reformada. Pero en el principio de la reforma, en los siglos XVI, los monasterios en todo el norte de Europa estaban tan degradados en el concepto del pueblo que los suprimieron universalmente. Incluso obligaron a trabajar para su sostén a quienes vivían dentro de sus paredes. El pueblo dijo, no, ya, hasta aquí. Si quieres comer, dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Pero como soy el siervo de Dios, voy a vivir por fe. Y que me traigan, y son exigentes de las comidas, son exigentes del vestido, son exigentes. Como soy el pastor, a mí me tiene, hay lugares donde me tienen que dar tanto de pago, me tienen que dar un buen carro, me tienen que dar una casa en Newport Beach, mis hijos tienen que ir a las mejores universidades. Y dicho sea de paso, en ese tiempo, hermanos,
Este periodo se acostumbraba a llamar, ya lo dijimos, la edad oscura, porque hay muchas cosas, hermano, que no se saben, que la historia la tiene oculta. Y usted y yo, cuando hablamos de esto, las personas dicen, no, eso no es posible. Por eso se le llama como la edad del oscurantismo. Ok, durante la Edad Media surgieron casi todas las grandes universidades, en su mayoría establecidas por eclesiásticos. Hermano, estos estudiaban para robar, estos estudiaban para tener autoritarismo, estos estudiaban, hermano, para ser tremendos. Por eso, hermano, el que estudia, el que logra un nivel académico, es muy difícil que se mantenga humilde. Cuando ya logran un título, se creen, hermano, lo máximo. Y estas personas, hermano, dijimos que en esta edad, hermano, surgieron casi todas las universidades, en su mayoría establecidas por eclesiásticos, que se desarrollaron de escuelas primitivas vinculadas con catedrales y monasterios. Solo voy a mencionar 3 o 4 universidades. La Universidad de París, que en el siglo XI bajo Abelardo tenía como 30,000 estudiantes. Imagínense, ¿cuántos les gustaría ir a Francia? Las universidades de Oxford, ¿cuántos se les hace conocido? De Cambridge, ¿sí se dice así? Cambridge y Bolonia. Son 4 universidades, hermano. Oxford, Cambridge, Bolonia y la Universidad de París. Todos estos fueron, hermano, establecidos por clérigos, por gente eclesiástica. Y nosotros, hermanos, los cristianos, a duras penas sacamos un instituto de 2-3 años, hermano. No nos gusta estudiar, ¿verdad que no, hermanos? Ok, vamos a dar una información de algunos hombres, hermanos, eruditos y líderes antes de la reforma. Ya son 4 o 5, hermano, no vamos a tardar. Aunque traía un libro ahí, hermano, que habla de los generales de Dios, que habla de hombres, hermano, que ahorita usted va a escuchar los nombres y va a buscar, cuando usted guste, hermano, quiénes son estos personajes. Durante este periodo, y sobre todo en su ocaso, hubo destellos de luz religiosa, presagios de la reforma venidera. 5 grandes movimientos de reforma surgieron en la iglesia, pero el mundo no estaba listo para ellos. Se reprimieron con sangrienta persecución. Número 1, los albigenses o cátaros. Estos son los puritanos. Ok, alcanzaron prominencia en el sur de Francia alrededor del año 1170. Repudiaban la autoridad de la tradición, circulaban el Nuevo Testamento y se ponían a las doctrinas romanas del purgatorio, a la adoración de imágenes y a las pretensiones sacerdotales. Aunque tenían algunas ideas extrañas asociadas con los antiguos maniqueos y rechazaban el Antiguo Testamento, en 1208 el Papa Inocencio, que fue de los peores, ¿se recuerdan de este nombre? Que de Inocencio no tenía nada, aunque le dijeran como en México, Chencho. Inocencio convocó, oiga esto, hermano, cuando oiga esta palabra, convocó una cruzada, como que se oye bonito cruzada, ¿no? Convocó una, ¿qué, hermano? Una guerra. Convocó una cruzada en su contra y la secta se extirpó mediante el asesinato de casi toda la población de la región, tanto católica como hereje. Y mire en qué época estamos viviendo. Hay un movimiento, hay una secta, un grupo que se llama hoy en día, se me fue, lo tenía aquí, donde todos comparten lo mismo.
ecumenismo. Antes era católica y herejes. Si no creías en lo que ellos decían, eras un hereje. Pero hoy ya no. Hoy ya todos somos hermanos. ¿Sí o no, hermano? Hoy hasta el más grande exponente de la música cristiana de México ya va, hermano, con los hermanos católicos, ya canta, ya hubo un hombre, dicen algunos, el más grande predicador de América. Hubo un hombre, hermano, que trabajó para el Vaticano, y él decía que no era necesario que los que aceptaban a Cristo en sus cruzadas dejaran lo que estaban creyendo. Podían seguir ahí, porque todos somos hoy hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Número 2, los valdenses surgieron más o menos en el mismo tiempo con Pedro Baldo, por eso se les llama valdenses. Un comerciante de León que leía, explicaba, predicaba y circulaba la escritura, a la que apelaba en contra de las costumbres y las doctrinas de los católicos romanos. Estableció una orden de evangelistas, los pobres de Lyon, que anduvieron por el centro y sur de Francia ganando adeptos. Los persiguieron con crueldad, pero al salir de Francia encontraron albergue en los valles del norte de Italia. A pesar de los siglos de hostigamiento, han permanecido y constituyen una parte del grupo relativamente pequeño de protestantes en Italia. Y aquí solo les voy a mencionar los nombres. Juan Wycliffe empezó el movimiento en Inglaterra en favor de la libertad del poder romano y de la reforma en la iglesia. Este hombre, su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento. ¿Cómo se llamó el que tradujo la Biblia, hermano, el Nuevo Testamento? Juan Wycliffe. Su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento al inglés, terminado en 1380. El Antiguo Testamento, en el que le ayudaron algunos amigos, apareció 4 años más tarde, en el 1384, el año de la muerte de Wycliffe. A sus seguidores se les llamó Lollardos. En un tiempo numerosos, pero los persiguieron bajo reyes Enrique IV y Enrique V, y al final los eliminaron. La predicación de Wycliffe y su traducción prepararon el camino para la reforma. Y luego viene otro llamado Juan Hus. Ok, este hombre fue martirizado en el año 1415. Fue un lector de los escritos de Wycliffe. En 1415 condenaron y quemaron en la hoguera a Hus. Bueno, nada más eso le voy a decir. Estúdielo, hermano. Juan Hus. Fueron hombres dentro del libro que le digo, hermano, de los generales de Dios. Aparece este hombre, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola, nacido en 1452. Fue un monje de la orden de los dominicos. Lo apresaron, condenaron, colgaron y quemaron su cuerpo en la plaza de Florencia. Su martirio fue en 1498, solo 19 años antes que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la catedral. ¿Cuántos se acuerdan dónde clavó Lutero sus tesis? En Alemania, en una ciudad llamada Wittenberg. Los historiadores fijan la caída de Constantinopla en el año 1453 como el punto de división entre los tiempos medievales y los modernos. Constantinopla es lo que se conoce hoy como Estambul.
Con la caída de Constantinopla en 1453 termina el periodo de la iglesia medieval. Eso fue algo así resumido, hermano, pero si usted, hermano, estudia y quiere compartirnos algo, adelante. La historia de la iglesia es muy vasta, muy extensa. Posteriormente vamos a ver, hermano, el periodo de la Reforma, y acuérdese que también vamos a estudiar los movimientos que están hoy en día. Ese se llama el periodo de la iglesia moderna. Tenga paciencia, tenga calma. No estamos viendo todo año por año, hermano, pero lo más interesante y como le digo, en este libro, hermano, no se alcanza a escribir toda la historia de la iglesia. Hay volúmenes, hermano, extensos de la historia de la iglesia. Estaría bueno hacer una tesis con el tema historia de la iglesia, hermano. Sería fantástico. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta noche por el privilegio que nos das, Señor, de poder, Señor, aprender cada día más acerca de la historia, Señor, todo lo que ha pasado, todos los sucesos, Señor, aunque cuando decimos todo, Señor, no podemos, Señor, año por año, suceso tras suceso, Señor, son tantos y tantos, Señor, los sucesos que han marcado la historia de la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies. Si pudiéramos investigar, Señor, la biografía de estos hombres, Señor, como Lutero, como Juan Calvino, como Juan Wesley, Señor, como Juan Wycliffe, como Juan Hus, Señor, todos estos hombres, Señor, fueron hombres que se entregaron a ti, Señor, sin reservas. Y si vamos a ver la biografía, muchos, Señor, perdieron, Señor, su familia, muchos perdieron sus todo lo que ellos les pertenecía, Señor. Incluso dejaron sus hogares por ir a estudiar, por entregarse, Señor, a esa pasión que tú les pusiste en su corazón, conocerte a ti y traducir la Biblia y estudiar la Biblia y enseñar. Algunos de ellos eran rectores en universidades, Señor. Oh, qué grande es, Señor, la historia de la iglesia. Te pedimos que nosotros, Señor, podamos poner un granito de arena, Señor, ya que tú nos dejaste y dijiste que las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra tu iglesia. Permite que podamos, Señor, aprender, que podamos poner por obra, Señor, algunos principios, Señor, que tú nos dejaste en tu palabra. Señor, gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies. Vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, llévanos con bien hacia nuestros hogares. Permite que el resto de la semana sea una semana de bendición, una semana de victoria. Que todo esto, Señor, que estamos viendo no lo usemos, Señor, para debatir, que no lo usemos, Señor, para hacer sentir mal a nadie, que lo usemos, Señor, para enseñar, para transmitir, Señor, y por qué no, Señor, para abrir los ojos de aquellos que están cerrados, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, líbranos de todo accidente para que no nos dañe. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a decir nuestro texto y después nos saludamos en el amor del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5.